En este video hablaremos sobre las unidades de medida de información que se manejan en el área de la computación. ¿Para qué nos sirve esto? Para un par de cosas, como por ejemplo, conocer el tamaño de archivos que se manejan en el computador, conocer las velocidades de internet que ofrecen los proveedores de telecomunicaciones y también puede ser para conocer las capacidades técnicas que tiene nuestro computador, como cantidad de memoria RAM, capacidad del disco duro, etc. ¿Ya? Así que estas son las unidades que se utilizan y vamos a comenzar revisándolas. La unidad mínima de información que se puede presentar en un computador se llama bit, que es básicamente un pulso eléctrico dado por un 0 o un 1. Es como tener una ampolleta apagada o encendida. Si está apagada es 0, si está encendida es 1. Estos pulsos eléctricos viajan a través del computador internamente y son los que el computador procesa y nos interpreta para que nosotros podamos ver las imágenes en pantalla de forma comprensible para nosotros, como ver una imagen, un video, escuchar una canción, etc. ¿Ya? Un bit, como tiene solo dos estados, 0 y 1, es tan pequeño que no nos alcanza ni siquiera para representar una letra, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que se agrupan 8 bits, esto pasa a llamarse un byte. Por ejemplo, si yo tomo un archivo de texto, escribo una letra y lo guardo, ese archivo de texto va a pesar un bit, que internamente ya tiene agrupado 8 bits. ¿Ya? Resulta que a medida que voy ingresando más información, la capacidad o el tamaño de este archivo comienza a crecer. Y si escribo un archivo con muchos caracteres, en vez de decir que tengo 7000 bytes, ¿qué se hace? Se comienzan a agrupar en grupos de 1024 de la unidad anterior. Por ejemplo, cuando yo agrupo 1024 bytes, esta nueva unidad pasa a llamarse kilobyte. Entonces, en vez de decir que mi archivo pesa 7000 bytes, esto es equivalente a decir que pesa 7 kilobytes. De la misma forma, los archivos vuelven a crecer. Si yo tengo un documento PDF, una canción, un video, en vez de decir que mi archivo es de tamaño de 7 millones de bytes, se agrupan los kilobytes cada 1024 y cuando tengo 1024 kilobytes pasa a ser un megabyte. Entonces una canción perfectamente podría ser de tamaño de 6 megabytes, en vez de decir que la canción pesa 6 millones de bytes. Por eso se van agrupando en grupos de 1024 y cuando tengo nuevamente 1024 megabytes, esto pasa a llamarse un gigabyte y así sucesivamente. Cuando tengo 1024 gigabytes pasa a ser un terabyte y así progresivamente a las unidades que continúan, ¿ya? Las primeras 6, que son desde el bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, son las más conocidas en la actualidad, y que se utilizan actualmente, que son conocidas en ambientes hogareños, de oficina, etc. Estas 4 son nuevas, ya están denominadas y estandarizadas, pero son tan grandes que no suelen ser utilizadas ni muy vistas actualmente en un ambiente hogareño o en una oficina. Tal vez en grandes empresas puede que manejen estas unidades, pero a nivel de estudio escolar o casual no se ven estas unidades, ¿ya? Lo siguiente que me gustaría mencionar es que la equivalencia técnica es que cuando tengo 1024 unidades de la anterior pasa a ser la siguiente. Pero ¿qué pasa? Hay una convención ampliamente estandarizada y difundida que se agrupa porque los humanos trabajamos con la numeración decimal, o sea, quiere decir que múltiplos de 10. Esto quiere decir que como humanos es más fácil aprender el número 1000 que 1024 y se dice que 1000 bytes equivalen a un byte, 1024 kilobytes equivalen a un megabyte y así sucesivamente, ¿ya? Esto es la agrupación humana redondeada a decimal, por así decirlo, pero la equivalencia correcta es que es de 1024 a 1024, ¿ya? Y finalmente tenemos las abreviaciones, que un bit se abrevia con la letra B en minúscula para diferenciarla principalmente de la unidad byte, que se abrevia con la letra B pero en mayúscula. Y luego se utiliza el prefijo de cada una, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etc. Y estas son las unidades de medida que se utilizan actualmente en computación desde hace muchos años y probablemente se van a seguir existiendo muchos años más hasta que sigan apareciendo otras unidades nuevas acá abajo. Entiendo que este conocimiento es muy técnico y al principio puede ser difícil de manejarlo, de digerirlo y de aprenderlo. Por eso que uno va practicando, viendo esto más de una vez, hasta que finalmente vaya interiorizándolo y a medida que uno, por ejemplo, va tratando con distintos tamaños de archivo, viendo cuánto pesa una imagen, cuánto pesa una canción, cuánto pesa un video, empieza a entender de mejor forma esto.
¿Qué quiere decir? Que la práctica va ayudando a que te aprendas esta información. Eso sería todo, espero que les haya gustado.